Debido a que el vocabulario, los temas, los refranes que comparten el capítulo 42 y 43 de Salmos, para los eruditos bíblicos, para los estudiosos de la Biblia, constituyen una unidad. Todos ellos están de acuerdo en que esta colección atribuida a los coreitas inician el libro 2 de Salmos, y parece ser que el capítulo 42 y 43 es una oración de un individuo, y el resto del libro, el resto de este libro 2 de Salmos va a tener un carácter comunal. Es decir, comienza hablando versículos o capítulos 42 y 43 de Salmos. El libro segundo comienza hablando en forma individual, en forma personal, pero a partir del capítulo 44 en adelante nosotros encontramos que está hablando en un carácter de comunidad, de congregación, de asamblea. El que habla en el Salmo 42 y 43 parece ser un exiliado del templo. Ya en el capítulo 44 nosotros vamos a encontrar rasgos de un lamento, ya no solamente del salmista, sino de una comunidad, y recuerda el exilio y la dispersión en Babilonia. Es interesante que más adelante, allá por el capítulo 93, el tercer libro también comience de una manera similar, con un salmo personal, y luego continúa con un lamento comunal. Y así son las colecciones de salmos. En este caso estamos hablando de la colección de Coré, que ya a partir del capítulo 44 va a tratarse como una comunidad, como una congregación, como un grupo de personas. Varios eruditos hablan de que los capítulos 42 y 43 mencionan una situación de peligro, de amenaza, de ansiedad, pero a la vez tiene también los rasgos de confianza y de esperanza. Así que expresan estos dos capítulos, 42 y 43 de Salmos, expresan la convicción bíblica de que la vida humana tiene diferentes rasgos, pero lo fundamental es depender de estar relacionados con nuestro Padre Celestial. El poema se puede dividir en 3 secciones, y estas 3 secciones usted claramente va a poder ver las divisiones, porque cada una de ellas concluye con un refrán, y el refrán es: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Las 2 primeras porciones, estas 2 primeras secciones constituyen quejas. La parte final es una petición, y bien podríamos decir que los 2 capítulos, 42 y 43, tienen el carácter de una oración para pedir ayuda. Si ustedes notan, en el caso de
el capítulo 42, Reina Valera ha puesto el título Mi alma tiene sed de Dios, y en el capítulo 43, plegaria pidiendo vindicación y liberación. También diríamos nosotros que se comparte en estos dos salmos, 42 y 43, el espíritu de los cantos de Sión. ¿Cuáles son los cantos de Sión? Son los cantos en los que el salmista anhela regresar a Jerusalén y entrar al templo de nuevo. Usted lo va a leer en los versículos 3 y 4 del capítulo 43. Usted va a darse cuenta que allí está deseando regresar a Jerusalén y deseando entrar de nuevo al templo. En el capítulo 42 leamos los primeros 5 versículos. Por cierto, es un salmo maravilloso, un salmo extraordinario, un salmo muy bonito. Muy bonito. Usted lo va a leer y lo va a disfrutar plenamente. A medida que lo lee, usted va a identificarse. Dice el capítulo 42, los primeros 5 versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los versos iniciales de este capítulo 42 articulan la necesidad que el salmista tiene de Dios en la imagen de un siervo que tiene sed. En esta ocasión usted haría la diferencia siervo con C, que es un venadito, un venado joven, ese es un siervo y que tiene sed. Esta figura inicial la podemos ver seguida por una expresión específica del salmista de que tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad de Dios. Fíjense lo que dice Joel capítulo 1, versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Está hablando de una situación en la que los arroyos están secos y hay necesidad de agua. Por eso el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El alma del salmista tiene sed de Dios. La sed no es precisamente un deseo, porque el cuerpo humano no puede vivir sin agua, pero para el salmista la sed simboliza que Dios es algo necesario para vivir. O sea, así como el agua sacia la sed de todos los días de nuestra vida, como algo cotidiano, Dios es necesario para vivir. El verso 2, versículo 2, segunda parte, indica que el salmista está exiliado o al menos está impedido de ir al templo, porque no puede ir, aunque lo anhela, lo desea, para contemplar el rostro de Dios.
de manera simbólica, el salmista desea tener comunión con Dios, una comunión que no tiene en ese momento. Hagan de cuenta como lo que estamos pasando nosotros en este tiempo de contingencia sanitaria. Son poco más de 6 meses que no hemos podido acercarnos a la casa de Dios, adorar juntos al Señor. Y el salmista siente su deseo de contemplar el rostro de Dios, el deseo por tener comunión con Dios al visitar el templo. El salmista es incapaz de visitar al templo y él siente que su pan se ha despedazado y por ejemplo, en el Salmo 80, versículo 5, él utiliza la expresión: le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en abundancia. La pena y la ausencia se han empeorado por la pregunta de los demás: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Como ya lo estudiamos la semana pasada. Así que, incapaz de visitar el templo, el salmista lo que puede hacer ahora es recordar. Y recuerda con gozo las visitas pasadas. La intensidad de la escena se expresa con la expresión: derramo mi alma. Porque esto continúa la analogía de la sed de los primeros 2 versículos. La ausencia de Dios significa que no hay agua que se derrame para aliviar la sed del salmista. Por eso el salmista debe derramar su alma a través de la oración. Los recuerdos felices que acompañan la oración quitan de alguna manera la desesperación que el salmista siente, que le lleva a sentirse abatido, a sentirse derrotado, a sentirse inquieto, y él lo traduciría como gemido. Entonces, estos primeros 5 versículos de la palabra en el capítulo 42 son tremendos. Como el siervo ama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, hay esperanza. En este versículo 5 mantiene la esperanza y le dice a su alma: no te angusties, no te desesperes, espera en Dios. Yo les diría: no se angustien, no se desesperen, esperemos en Dios para volver a reunirnos en su casa. Versículos 6 al 11 es la segunda sección en la que ya encontramos por primera vez el refrán, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Ahora dice el versículo 6 al 11: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Herbonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día:
¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Noten ustedes que la respuesta del salmista a su deseo de estar en la casa de Dios es: me acordaré. O si usted quiere ponerlo en términos en el pasado, me acuerdo. Y él dice: yo me acuerdo cuando conduje a la congregación al templo con voces de júbilo, con cánticos. Los términos geográficos del versículo 6 a veces se pueden entender literalmente, y aquellos que piensan que el salmista está en el exilio, pues entonces ubican al salmista fuera del país. Los nombres que menciona parecen indicar la región donde comienza el río Jordán, y lo más probable es que haga referencia a esta región de una manera poética para introducir el asunto del agua. Por eso él sitúa, de esta manera dice: por tanto, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán, la tierra de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, la escasez de agua ha sido una imagen poética y manifiestan la necesidad espiritual del salmista. Luego la palabra de esperanza a partir del versículo 7, el versículo 8, él está hablando de que hay un lugar en donde hay muchas aguas, hay abundancia de aguas. Entonces el versículo 7 habla de el abismo, Taum, que representa las fuerzas que molestan al salmista como aguas turbulentas que vienen contra él. El versículo 8 lo tratan como el recuerdo del salmista de un tiempo feliz. La referencia al día y la noche nos recuerdan al versículo 3 y luego después en el versículo 8, que hablan o confirman la presencia de la misericordia de Dios. Y una vez más aparece el refrán, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Aparece la palabra o el sentimiento de esperanza y ayuda. Y eso le da seguridad al salmista. Por eso termina este capítulo 42 diciendo: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sorprende la expresión de seguridad que el salmista manifiesta. Y noten que en esta última parte, en el versículo 9, él se refiere a Dios como roca mía, roca mía. Y esto va a darle al salmista la seguridad necesaria, porque luego va a repetirse la expresión de los enemigos del salmista que le preguntan: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y entonces él responde que no se va a abatir, que no se va a turbar, que va a esperar en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía y Dios mío. El capítulo 43
Son solamente 5 versículos. Escuche con atención, por favor. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De la queja se mueve a la petición. Y aquí la petición es vindícame, que podríamos bien traducirlo como establece la justicia en mí. La segunda petición del versículo 1, la petición del versículo 1 está elaborada en términos legales. Los enemigos en los salmos son descritos como falsos, como injustos. Y en medio de estos que hacen que el salmista tenga tribulación en su corazón y tenga angustia en su vida, el versículo 2 del capítulo 43 habla de la esperanza y de la desesperanza. Fíjense, nada más dice, júzgame, oh Dios, defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. Ahí está hablando de esperanza, pero luego la pregunta, ¿por qué me has desechado? Ahí hay desesperanza. ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Y luego la petición en la que él va a pedirle que Dios manifieste su fidelidad es a través de la luz y a través de la verdad. Así como en muchos de los salmos vamos a encontrar nosotros la fidelidad de Dios unida a la misericordia de Dios. En este caso, Él está diciendo que la luz y la verdad me conduzcan, dice Él, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Está hablando ahora de que necesita él la luz y necesita él la verdad para poder acercarse al rostro de Dios. Y noten que hay una expresión de gozo de llegar al templo. Está la palabra alabar, que en hebreo es yadá, y una vez más el espíritu esperanzador en la vida del salmista hace que llegue a la expresión alabaré de nuevo. Alabaré de nuevo. Nosotros tenemos una esperanza maravillosa de que una vez que pase esta contingencia por motivo de salud y que termine la pandemia y que haya medicamento para este virus que está causando tanto daño en la humanidad, nosotros de nuevo podamos reunirnos en la casa del Señor, como el salmista lo desea, para alabar a nuestro Padre Celestial. Termina una vez más, y es la tercera ocasión que lo hace, con esta sección la termina con ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué lecciones podemos tener nosotros de los capítulos 42 y 43? Miren,
Estos dos salmos, en primer lugar, pueden ser parte del espíritu que uno de los grandes escritores del pasado, Agustín de Hipona, cuando escribió sus confesiones, las confesiones de San Agustín, él dice: el pensamiento de Dios conmueve al ser humano tan profundamente que él no puede contenerse a menos que le alabe. Y entonces concluye la frase diciendo Agustín de Hipona: porque tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones no hayan lugar hasta que descansan en ti. Haríamos una paráfrasis de esta frase de Agustín de Hipona diciendo: Señor, tú nos hiciste para ti y nuestra alma no descansa hasta que descanse en ti. La metáfora de los Salmos 42 y 43 ha sido utilizada en el pasado por la Iglesia cristiana como símbolo del bautismo. Interesantemente, el siervo, que es emblema de aquellas almas sedientas por las aguas frescas de las fuentes bautismales, entonces podían tomar de la fuente de la vida eterna al bautizarse. Este salmo, dicen los historiadores, que fue cantado cuando Agustín se bautizó el domingo de Pascua en el año 387. Y seguramente el uso de estos capítulos 42 y 43 eran como una afirmación de lo que el sacramento del bautismo simboliza. Cada vida humana se deriva y depende de Dios. Y la vida puede vivirse auténticamente solo en relación con Dios. ¿Se imaginan ustedes qué maravilloso? Cuando se celebra un culto de bautismos, quizá la siguiente vez que vamos a celebrar un culto de bautismos, vamos a pedir que cantemos: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y compareceré delante del Señor. Y luego todo lo demás. Ya seguramente usted se lo sabe, ¿verdad? El resto. Lección número 2. Tan memorable como es el inicio del capítulo 42, es también el triple refrán. O sea, 3 ocasiones que se repite el mismo refrán, que es muy, muy personal. Y para nosotros la lección es que estamos viviendo un tiempo y vivimos en un mundo en el que muchos nos preguntan: ¿dónde está tu Dios? Hay pandemia, hay confinamiento por causa de salud, por miedo al virus, y la pregunta del mundo pudiera ser: ¿dónde está tu Dios? Bueno, la inquietud de nuestras almas es experimentar sed de Dios. Pero esto, al final de cuentas, nos va a llevar a una experiencia maravillosa de tener un acercamiento con Él por medio de la alabanza, por medio de los sacramentos, por medio de la predicación, por medio de tener fe de que pronto vamos a poder reunirnos y en comunidad alabar al Señor. El pueblo de Dios es un pueblo que depende del Señor. Nosotros dependemos de Dios y clamamos a Dios por ayuda. Ahora, cuando estamos pasando por esta pandemia
y necesitamos la gracia del Señor con nosotros. Y finalmente, no podemos evitar la realidad de la esperanza y la desesperanza. La demostración que encontramos la demostración de lo que es el capítulo 42 y 43 nos han enseñado, lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento con la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Imagínense Mateo 26:38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Su alma estaba triste hasta la muerte. Y en Juan capítulo 12, versículo 27, él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto he llegado, para esta hora. Aún nuestro Señor Jesucristo encarnó plenamente la dependencia en Dios. No pudo escapar de las inquietudes del alma. Experimentó el dolor, experimentó la tristeza, experimentó el quebranto, experimentó días difíciles. Pero las buenas noticias es que, al igual que nuestro Señor Jesucristo, nosotros también seremos capaces de superar toda situación y poder disfrutar del amor, de la misericordia, de la fidelidad de Dios. En tanto, regresamos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Él es la fuente de la esperanza y, de hecho, Él es la esperanza del mundo. Que Dios nos ayude. Seguramente, si esta semana usted se dispone a leer capítulos 42 y 43 de Salmos, va a disfrutar mucho. Va a disfrutar mucho esos dos salmos. Como una unidad, usted va a encontrar cosas maravillosas y cosas extraordinarias que van a bendecir su corazón. Hágalo, por favor, y disfrute esta semana de la presencia del Señor en su vida. Le demos gracias al Señor por lo que nos ha dado y le ofrezcamos a Él nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, confiando en que Él será fiel a su promesa de ayudarnos, de abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Que las enseñanzas que hemos recibido de ti sean, oh Dios, agua fresca que sacie nuestra sed. Y Señor, gracias porque nos permites contribuir para tu obra. Los diezmos, las ofrendas, las primicias que tu pueblo, oh Dios, está trayendo a ti, permite que sean consagradas para tu obra y que con tu bendición sean suficientes para todo lo necesario, Señor, en tu iglesia y a través de los ministerios de tu iglesia. Los consagramos, las dedicamos a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes, amados hermanos, que disfruten esta nueva semana que iniciamos hoy, que se gocen, que se alegren en volver a releer los capítulos 42 y 43 de Salmos y que podamos experimentar día a día la bondad de Dios en nuestras vidas. Que el Señor esté con ustedes. Terminemos cantando: bueno es Dios. Hasta pronto.